16 años. De exploración urbana con una chica muy linda. Encontramos un edificio pequeño dilapidado como la mierda de 2 pisos. Tanto las puertas como las ventanas están tableadas. Hallamos una ventana al sótano, está rota. Como somos lo suficientemente delgados logramos colarnos por aquí. El sótano parece más grande que todo el primer piso del edificio. En una esquina encontramos revistas porno, comida enlatada, y un catre de vagabundo improvisado. Anon, ¿no crees que deberíamos irnos? No quiero que me coja un vagabundo. La cama del vagabundo está polvorienta. Creo que vamos a estar bien. Encendemos las linternas. El sótano se ve tétrico, pero a ojos vista está vacío y huele a mierda rancia. Literalmente hay un balde lleno de mierda, rodeado de moscas y hongos. Casi vomito. Subimos por las escaleras a la casa, esta no está tan polvorienta, pero sí oscura. Exploramos todos los rincones de la casa, debía medir unos 200 metros cuadrados. Combo de sala de estar y cocina, un baño, y nada más. El baño está firmemente cerrado. Lo ignoramos. La sala de estar se ve demasiado bien para una casa abandonada. Nos da algo de miedo, empezamos a sentir que alguien nos vigila. Subimos las escaleras al siguiente piso. Anon, ¿nos podemos ir? Quiero ver el resto de la casa, luego nos vamos, lo prometo. El piso superior consiste en 2 habitaciones y un baño. Hay un extraño olor como a podrido. Abro el primer cuarto. Está completamente vacío. Abro la segunda puerta. También está vacía, pero la alfombra está llena de manchas, y el papel de pared está arrancado. Abrimos la puerta del baño juntos. Sobrecarga de olfato. Sobre la encimera hay varios gatos y ardillas desollados, hay un perro sin piel en el inodoro, el suelo está empapado en sangre seca. Hay algo en la bañera cubierto por una tela. Me posee una curiosidad morbosa. Hay 4 puntos rojizos en la tela, de unos 5 centímetros cada uno. Me tiembla la mano mientras la alargo hacia la tela. Anon, por favor, vámonos. Remuevo la tela. Es una mujer. Amordazada, rubia, muerta. El maquillaje está chorreado por todo su rostro. Mi amiga grita, y yo también. Corremos por el pasillo. Una de las puertas está cerrada. No cerré ninguna de estas puertas. Corremos escaleras abajo, mi amiga sigue gritando. La puerta del baño anteriormente bloqueado está abierta. Hay cuchillo y mierdas peligrosas ahí, y en el centro hay una silla mirando para la puerta. Hay otro bulto oculto por una tela allí también. La puerta se cierra de un portazo. Mi amiga grita todavía más, se dirige directo al sótano para huir. La oigo huyendo. Yo estoy paralizado. No puedo moverme. La casa está en absoluto silencio. Oigo una puerta arriba abrirse. La parálisis desaparece y corro escaleras abajo al sótano. Escapo por la ventana. Mi amiga está ahí afuera esperándome. Nada más salir escuchamos golpetazos viniendo desde el sótano. Saltamos de la impresión. La ventana acaba de ser tapiada. Corremos a nuestro coche, y mientras me dirijo al asiento del copiloto encuentro una nota colocada en el limpiaparabrisas. Lo primero que hacemos es prender el auto e irnos a la mierda. Luego leo la nota. Vimos sus rostros. Si llaman a la policía los buscaremos. Ahogo un grito, y mi amiga se pone a llorar cuando le muestro la nota. Nunca le contamos a nadie. Hay personas muy jodidas en San Antonio. Lo que voy a contar lo vi con mis propios ojos. Tal vez no sucedió exactamente como lo vi, pero me explicaré luego. 3 amigos de la universidad y yo estábamos planeando ir de acampada. Uno de nosotros, Darren, dijo que su familia tenía una cabaña en el noreste de Wyoming. Sus abuelos solían vivir ahí, pero murieron hace un tiempo y nadie nos podría detener de pasar el fin de semana allí. La idea iba en contra del concepto de acampar porque se supone que cuando acampas la pasas en el bosque, pero Darren nos convenció diciendo que la cabaña estaba rodeada por el bosque. No recuerdo mucho del viaje. Hicimos un par de chistes de humor negro cuando vimos un cartel sobre las colinas negras. A Michael, el negro del equipo, no le hizo especial gracia. Llegamos a la cabaña. Esa mierda es una mansión, no una cabaña. Era bastante amplia. 2 pisos, y del ancho y largo de 3 autobuses, o quizás un poco menos, no sé medir cosas. Darren se adelantó para revisar si la casa estaba limpia, y después de una impaciente espera, regresó y empezamos a desempacar nuestras mierdas mientras nos internábamos en el bosque.
Darren había llevado una escopeta, así que no teníamos mucho miedo de los osos o cualquier animal salvaje, o por lo menos intentábamos ver que no teníamos miedo. Después de instalar nuestras tiendas empezamos a recoger madera para iniciar un fuego. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un rechinar mecánico acompañado por un murmullo suave. Primero pensé que se trataba de un coche, intenté buscar el origen del ruido, pero comenzó a reducir su intensidad hasta que dejé de oírlo, así que seguí recogiendo madera. Me estaba sintiendo algo letárgico ya. Volví al campamento y empezamos el juego. Comimos comida enlatada, quemamos un par de malvaviscos, lo típico. Me pareció oír movimientos en los arbustos, pero solo había sido un conejo. Entrada la noche se asentó la niebla. Darren menciona que cuando venía aquí de pequeño no había niebla. Dijimos que cerrase la putísima boca y nos fuimos a dormir porque estábamos cansados. En lo que tardamos en meter nuestras cosas dentro de las respectivas tiendas de acampada, la niebla se volvió mucho más densa. Compartí mi carpa con Michael y Celeste se fue con Darren. Aunque estaba cansado, no pude dormir. Un zumbido que atribuí a los insectos no me dejaba dormir. Después de media hora se me hizo obvio que ese sonido era el mismo que había oído a la tarde. Al mismo tiempo empezaron a oírse pasos pesados. Uno fuerte, seguido de un sonido suave y resbaladizo, seguido por otro sonido todavía más ligero. Me figuré rápido que algo estaba caminando afuera, pensé que era Darren así que abrí la carpa para decirle que dejara de joder. La niebla se metió en la tienda enseguida. Pude distinguir una silueta oscura agachada en la otra carpa. Resultó ser que Darren también había escuchado ese ruido. Nos miramos nerviosos un instante, y los pasos se reanudaron. Estuvimos de acuerdo con que no había nada que hacer en ese momento así que regresamos a nuestras carpas. Todo ese tiempo estuve toqueteando el cuchillo que él me había dado en el camino a la cabaña. Quizás era algún aborigen, o un psicópata desquiciado, o un animal jodidísimo. Los pasos se detuvieron pasado un rato, lo que me calmó un poco. Se hizo el silencio por un momento. Entonces ese sonido, ese rechinar mecánico acompañado de murmullos, regresó, lo suficientemente sonoro como para entender qué eran esos murmullos. Sonaban como niños entonando directamente a la derecha de nuestra carpa. Agarré el cuchillo e intenté abrir la cremallera de la carpa, pero se había atorado. Estuve un rato intentando desatascarla. En eso oí una risa ronca y grave, y un farfulleo incomprensible. Abrí la carpa. No había nada. Revisé los alrededores. Alguien había dibujado algo en la tierra, un rostro infantil. Las cosas se estaban poniendo muy turbias para mí en ese punto, así que desperté a Michael y le comenté lo que estaba pasando. Decidimos irnos. Empecé a empacar las cosas esenciales en una bolsa mientras Michael se encargaba de despertar a Darren y Celeste. Los cuatro teníamos linternas, pero estaban mal funcionando o algo. Al encenderlas en la niebla, apenas desprendían un brillo débil sobre el terreno. Darren maldijo entre dientes y empezamos a seguirlo. Michael le preguntó si sabía a dónde iba, a lo que él respondió que había pasado por estos caminos 1.000.000 de veces de pequeño. Pasados unos 10 minutos de andar, se volvió dolorosamente obvio que Darren no tenía ni puta idea de dónde estaba. Maldecía y miraba para todas partes, hasta que eventualmente nos encontramos con un camino estrecho que nos llevó a una cosa rara. Había varios bloques de piedra, acomodados en un patrón específico. Cada bloque tenía grabados, y en el medio de la estructura había un bloque particularmente grande con un símbolo grabado, un triángulo invertido combinado con otro triángulo dentro de un círculo. No era un pentagrama, pero se le parecía. Darren se molestó porque no estábamos yendo por donde debíamos y nos comandó regresar por donde vinimos. Celeste se preguntó qué mierda hacía un hormiguero gigante en mitad del bosque. Michael le dijo que era ciega o estúpida si creía que eso era un hormiguero. Él había visto hasta algo que parecía un arco. Darren dijo que había notado picos metálicos saliendo de la tierra. Empezamos a discutir, convencidos de que la niebla nos estaba confundiendo. Darren quería regresar para que viésemos lo que él creía haber visto. Eventualmente Celeste nos mandó a callar y seguimos nuestro camino. Seguimos una línea recta. Según Darren se había estado guiando con puntos de referencia. Solo esperaba que supiera lo que hacía. No podía dejar de mirar para atrás. Tenía esa sensación paranoica de que alguien me estaba mirando. En un momento Celeste se tropezó y casi me caigo encima de ella. Sacudió la cabeza y volvió a levantarse. La tierra estaba extremadamente lodosa, y la niebla se estaba poniendo todavía más densa.
De no haber sido por la linterna, no podría haber reconocido ningún rasgo de Celeste. La tomé de la mano para asegurarnos de no perdernos y la comencé a arrastrar un poco al ver que Darren se estaba alejando demasiado. Empezó a gritar. Reconozco este árbol, estamos cerca de la cabaña. De nuevo, tenía la sensación de que algo nos miraba. Todos mis instintos me gritaban que alguna cosa, en algún lugar, estaba mal. Empecé a oír ese zumbido nuevamente. Más bajo, pero persistente. Empecé a mirar para todos lados, en pánico. Empecé a contar las siluetas. Vi a Celeste, a lo que todavía sujetaba de la mano, a Darren adelante, a Michael a la izquierda, y a su izquierda. ¿Quién mierda estaba al lado de Michael? Apreté la mano de Celeste. Empecé a caminar deprisa. Pensé en gritar, pero tenía miedo de que si lo hacía esa persona o cosa atacaría a Michael. No sabía qué hacer. Pasé los dedos a lo largo del mango del cuchillo. Entonces la cabaña se hizo presente, de la nada. La niebla empezó a desintegrarse a nuestro alrededor, y ahora podía verse claramente quién era cada persona. Darren adelante con la escopeta, Michael a la izquierda siendo negro, y a su lado al fin lo pude ver. Lucía como Celeste. Era igual a Celeste. Entonces Celeste se inclinó hacia mí. La mano que estaba sosteniendo no era humana. Era como una especie de maniquí deformado que intentaba parecerse a ella. Su cabello alargado crecía de forma irregular y cubría a medias su rostro. Sus ojos estaban inyectados en sangre y brillaban. Su boca era ancha, extremadamente ancha, más grande que la boca de cualquier humano, torcida en una sonrisa deforme, como si alguien hubiese colocado la boca a un costado de la cara. La peor parte es que su semblante estaba lleno de agujeros, y juraría que vi gusanos retorciéndose dentro de estos. Debí correr o gritar, pero mi cuerpo se había tensado sin motivo. La cosa entonces se dio la vuelta y regresó a la niebla. Logré alcanzar a los demás prácticamente llorando. No podía encontrar el coche y estaban discutiendo sobre dónde lo habían puesto. Les empecé a decir lo que me acababa de pasar y primero no me creyeron, luego el sonido regresó. Darren tiró la puerta abajo y luego la bloqueó. Nos alejamos de la misma. Se comenzaron a oír golpes contra las paredes. Por un segundo todo estuvo en silencio, hasta que resonó la cosa más tétrica que oí nunca. Era como un grupo de niños coreando, y a la mitad del cántico empezaron a gritar. Corrimos del cuarto, no sé en qué estaba pensando porque me separé del grupo y terminé en la cocina. Ahí había una ventana cerrada. Vi a Michael caminando afuera, y estaba a punto de llamarlo cuando se dio la vuelta y vi que su mandíbula le colgaba a la altura del pecho. Empezó a caminar hacia la ventana, así que cerré las persianas. Por un segundo sentí pánico. Me choqué con alguien y estaba cagadísimo porque creí que era esa cosa cambiaformas, pero Michael me hizo el favor de darme un puñetazo y recobré la compostura. Buscamos a tientas el interruptor de la luz, cuando lo encontramos vimos que estaba encendido. Empecé a escuchar un goteo. Sentí la cabeza mojada y pegajosa. El techo está chorreando, dije. Darren empezó a tantear el techo para encontrar la gotera, pero se había detenido. Celeste empezó a prender y apagar el interruptor de la luz hasta que las luces volvieron, pero las de la sala directamente adyacente, la cocina, se apagaron. Empezamos a oír el goteo otra vez, viniendo de la cocina. Me pregunté si las luces se estaban derritiendo o qué pasaba. Darren nos ordenó que lo siguiéramos escaleras arriba. Las luces de la cocina volvieron a prender, y las de las escaleras a lo que asumí que era el sótano se apagaron. La situación estaba tan jodida que ya no nos cuestionábamos lo que estaba pasando, y seguimos a Darren. Un inexplicable sentimiento de horror y náuseas me invadió de pronto. Me sentí asqueado de las paredes y repelido por mis amigos. Me quedé atrás del todo. Celeste cayó al suelo y empezó a vomitar antes de colapsar en el sitio. Michael intentó darse la vuelta como para ayudarla, pero vi cómo colisionaba con la pared y empezaba a arrastrarse. Podía oír los pasos de Darren. Yo caí al suelo y tuve arcadas, pero no podía vomitar. El zumbido empezó a sentirse cada vez más fuerte, con el rechinido mecánico transformado en una especie de rugido. Estaba mareado, desorientado, hecho mierda. Me arrastré con manos y pies hasta Celeste. Recuerdo haber sentido sus dedos contra los míos mientras intentaba alejarme, quería ayudarla, pero estaba demasiado asustado de algo que no podía ver. Los pasillos empezaron a tintarse de colores extraños. Se sentía como un mal viaje febril. Sentí que estaba congelándome, pero al mismo tiempo mi cuerpo se sentía extremadamente caliente. Me recordó a un artículo de Wikipedia que había leído acerca del desnudamiento paradójico.
Me pregunté si ese sería mi destino. Logré alcanzar un cuarto. El sonido empezó a apagarse. Pude subirme a una cama y ahí colapsé. No pude dormir, incluso si haber querido no podía. Solo quería descansar. Esperé a que el mundo dejase de girar y volví a levantarme. Miré por la ventana. Darren me miraba agacho desde un árbol, con la cabeza inclinada hacia un lado y la lengua colgando. Una lengua antinaturalmente larga. Le devolví la mirada, sin saber cómo procesar lo que veía. En el siguiente instante estaba pegado a la ventana. Ni siquiera saltó ni nada, simplemente en un momento estaba en el árbol y luego en la ventana. Sus ojos eran como pequeñas cuentas hundidas en su cabeza. Su lengua tenía orificios de los cuales supuraban gusanos. Presionó su rostro contra el cristal. Cerré de inmediato las persianas cuando oí el cántico grito infantil empezando. Saqué el cuchillo y rumié la idea de atacar a esa criatura cuando el cántico parase. Levanté las persianas con cautela. El cristal estaba negro, como si le hubiese tirado tinta. Solo se veía el rostro de Darren impreso como una mancha, con su boca torcida de forma grotesca y con ojos como gigantescos pozos blancos brillantes. Lo pinché con el cuchillo. Era una imagen bidimensional. Volví a bajar las persianas. Celeste entró por la puerta, estaba pálida y desvalida. Me di la vuelta para mirarla, viéndola vomitar en el suelo de nuevo. La agarré y la dejé en la cama. Jadeaba como si algo la estuviese sofocando. Recuerdo haber pensado alguna cosa pervertida que no debería haber estado pensando en esa situación y me devolví a la realidad recordando que algo estaba mal. Su respiración empezó a normalizarse. Le pregunté dónde estaban los demás. Se encogió de hombros. Entonces oí su voz en la puerta. Gritaba que la dejase entrar. De inmediato puse mi cuchillo en la garganta de Celeste. Se le dilataron las pupilas de la impresión, y alarmada empezó a gritarme que era real, que la de afuera era la impostora. Estaba en una especie de trance, sin saber qué hacer, mirándola. Noté que sus manos estaban ocultas tras su espalda. Tenía un cuchillo. La hubiese apuñalado de inmediato de no ser porque escuché a la voz del otro lado de la puerta convertirse en un grito gutural profundo y grave, y luego en un chillido agudo. Guardé el cuchillo y de inmediato Celeste me apuntó con el suyo, uno extrañamente curvo y endemoniadamente afilado, parecía un kukri. No supe cómo responder, simplemente me quedé mirando estupefacto, demasiado sorprendido, hasta que dejó de apuntarme y se levantó de la cama. Logré salir del trance, pero regresaron las ganas de vomitar. Me acerqué a la puerta y la abrí. Del otro lado solo había un rastro de un líquido negro. Recorrí el goteo escaleras abajo y me di cuenta, con embotada sorpresa más que con un miedo inescapable, que esa cosa había estado causando los cortes de luz, caminando por encima de nosotros en el segundo piso, con sus líquidos goteando sobre nosotros. Me pasé las manos por el cabello, tocando las partes pegajosas del líquido, y miré arriba. La cosa estaba en el techo, en una esquina. Parecía como un hombre albino con las extremidades alargadas, especialmente las rodillas, las cuales se curvaban hacia atrás como un pájaro. Tenía dedos de mano en los pies y los 20 eran largos. No me estaba mirando, hasta que su cabeza dio un giro de 180 grados y me observó. Empecé a toser, como sofocado. No podía respirar. La cosa abrió su boca, lenta y deliberadamente. Pensé que iba a devorarme como una serpiente, pero lo que vi fue peor. Desde su boca se alargó una lengua, y en la punta estaba mi rostro. Era como un puto tumor. Tenía los ojos cerrados, y los labios torcidos en una sonrisa psicótica. Según varias leyendas, ver a tu doppelganger significa que vas a morir. Pensé en esa leyenda, pero la criatura dio la vuelta en una de las esquinas y desapareció. Intenté seguirlo. Comencé a ver borroso, mi latido se había hecho insufriblemente ruidoso, no podía coordinar los pasos. De repente me di cuenta que estaba en las escaleras, y me caí por ellas. Cuando toqué el suelo fue como si mi cuerpo se hubiese apagado por completo, no podía mover la cabeza ni ninguna parte de mi cuerpo, mis párpados eran extremadamente pesados, y se cerraron solos. Lo último que vi fueron los dedos alargados de esa monstruosidad. Cuando al fin pude abrir los ojos, Celeste me estaba agitando. Estaba llorando desesperada, gritando. Levántate, el hijo de puta estaba en tu piel. El hijo de puta estaba en tu piel. Estaba desnudo por algún motivo.
Quería preguntar qué había pasado cuando empezó a arrastrarme hacia la puerta. Ya no había niebla. Nos tropezamos con el coche de Darren, aparcado en otro lugar. Ella me metió dentro. Michael y Darren ya estaban allí. Michael estaba en posición fetal con la cara enterrada en sus rodillas. A su lado había ropa ensangrentada. Era mi ropa. Me vestí como pude, era algo incómodo cambiarse en el auto pero logré que funcionase. Darren apretó el pedal con todo su cuerpo pero el coche no arrancaba. Recién había notado que Celeste cargaba con la escopeta. Les pregunté qué estaba pasando. Esa cosa se mezcló con nosotros. Nos fuimos a la mierda y encontramos el coche. A la mitad del camino Michael empezó a gritar. La cosa emergió de tu ropa y saltó fuera del auto. Michael intentó dispararle con la escopeta. La vimos corriendo hasta la casa a la puta velocidad de la luz. Me miré confundido. Me pregunté si había sido poseído o si literalmente esa cosa me había arrancado la piel y la había usado como un traje. Sufrí escalofríos ante la idea de que algo reptase entre mi carne y mi piel. Le pregunté a Michael si estaba bien. Me dijo que eso le había hablado. Le pregunté qué le dijo, pero se quedó callado. Estaba llorando. El coche se prendió repentinamente. Miré hacia atrás. Esa cosa albina nos miraba desde el techo de la cabaña. Celeste gritó cuando vio que de pronto el bicho estaba enfrente del coche, reptando encima del capó. Abrió la boca y la lengua con mi cara salió por un instante. Celeste disparó la escopeta. Los cristales reventaron, pude ver que cortaron el rostro de Darren, y yo mismo salí lastimado. El coche se detuvo, las puertas se abrieron sin motivo aparente y me caí. Mi cuerpo se negaba a levantarse. No sé cuánto tiempo estuve tirado, Darren dijo que por lo menos 5 minutos. Celeste dijo que volvió en menos de un minuto. La cosa es que se sintió como horas. La cosa estaba tirada al lado mío, con los ojos cerrados, como si durmiese. Desearía haber podido cerrar mis ojos o haber podido ignorarlo. Tenía la boca desencajada, y la lengua con mi rostro emergió de nuevo para hablarme. Te amo. Te amo, repetía. Ocasionalmente añadía, quiero ser tú. Se estaba acercando. Me pregunté si iba a morderme. Sus ojos se abrieron, y me di cuenta de que quería besarme. Mi cuerpo respondió al fin, y pude alejarme antes de que llegara a toarme. Se oyó una explosión. Celeste estaba parada enfrente del monstruo en el suelo, con la escopeta humeando. Vi directamente a mi propio rostro. Susurró. Yo, soy tú. Y otro disparo. Mi rostro se descompuso de inmediato. La cabeza del bicho empezó a florecer. Es la mejor palabra que tengo para lo que hizo. Su cabeza empezó a dividirse y fragmentarse, como pelando capas, capas de múltiples rostros escondidos dentro de su cabeza. Creo haber reconocido a Celeste y Michael. Estaban cantando. Estas caras eran el origen del cántico y los gritos. En el centro, donde debería haber estado el cerebro, había una especie de ojo gatuno rotando en su propia cuenca, produciendo un sonido de rechinar mecánico. Celeste disparó de nuevo. La cosa empezó a descomponerse, achicándose y reduciéndose a unos restos polvorientos y putrefactos hasta que desapareció. Dejó caer la escopeta. Empecé a sentir que recuperaba el control total de mi cuerpo. Me pude levantar. Regresamos al coche en silencio. Darren estaba sangrando también, pero nadie dijo nada. Simplemente volvimos a la ciudad en silencio. Tuvimos que explicar que una pandilla de ladrones nos había atacado, de ahí que el auto estuviese tan destruido. En el hospital nos remendaron. Michael estuvo en un estado de estrés postraumático durante un buen tiempo. Cuando le pregunté qué pensaba de lo que había sucedido, simplemente negaba que hubiese pasado con una convicción férrea. No estoy seguro de si se forzó a sí mismo a olvidarlo como mecanismo de defensa o si genuinamente no se acuerda. Darren insiste en que nos equivocamos de locación y que terminamos en Yellowstone, mientras que Celeste insiste en que los dos nos equivocamos y que sucedió en el sur. Recuerdo lo que vi, pero no recuerdo dónde sucedió. Todo esto pasó hace 2 meses. Aún tenemos reparos en hablar al respecto. Si esperaban algún giro o algo, pues no lo hay. Sigo sin saber qué nos encontramos en ese bosque, y creo que no quiero saberlo. Todavía tengo pesadillas donde veo a mi propio rostro repitiendo, gritando mientras se descompone. Yo soy tú. Siendo yo, surcoreano.
2016. Desde hace unos 2 o 3 años han habido rumores nivel conspiranoia alienígena de que la presidente Park está siendo indoctrinada y controlada por una sociedad secreta llamada las 8 diosas, la cual maneja Corea desde las sombras. Todos se rieron de estos crudos chistes y rumores. Jaja, yes. Hace una semana de la nada un delator denunció que esta mierda era real. 8 de las mujeres más ricas del país, 8 billonarias coreanas formaron una sociedad secreta y gobernaron el país desde las sombras. El denunciante logró robar ordenadores y tablets de las involucradas y las envió a la prensa confirmando lo que estaba pasando. Este grupo tomaba decisiones varias, desde escribir los discursos de la presidente Park, reformar los impuestos por su cuenta, cuidar de los tesoros nacionales, supervisar cada movimiento diplomático paso a paso, asignar secretarios y ministros a dedo, etc. Solo se pudo revelar el nombre de un miembro de las 8 diosas, Choi Sang-sil, una suerte de psíquica o pseudo-chamana hija del líder de un culto que mezcla elementos del budismo, cristianismo y chamanismo tradicional coreano. Según las fuentes, la psíquica había estado indoctrinando a la presidente Park desde los 23 años. Así es, una psíquica perteneciente a una logia secreta surcoreana indoctrinó con sus poderes a la presidente de Corea del Sur. No es broma. Literalmente nadie se creía toda esta mierda tan bizarra cuando salió en las noticias. En plan, ¿quién mierda se iba a creer esta trama de anime barato? Pues unos días más tarde de las filtraciones la presidente Park realizó una conferencia admitiendo a todo el mundo que había estado bajo el yugo del culto de las 8 diosas y pidió el perdón de la nación. La gente se empieza a dar cuenta de las implicaciones de que la presidente de una nación trillonaria haya sido manipulada por un culto. Pánico. Se empiezan a conectar los puntos, se recaba información. Tras mucho rebuscar se descubre que hay una innumerable cantidad de hombres en la cárcel por intentar develar información sobre las 8 diosas. Políticos que terminaron en prisión solo por mencionar a Choi y las 8 diosas. La gente encuentra fotografías que muestran a Choi escoltando a la presidente desde sus 20 años. Se encuentra un reporte escrito por el embajador de los Estados Unidos el cual dice: Choi Tae-min, padre de Choi Sang-sil, está en control completo del cuerpo y alma de Park. El paradero de Choi es desconocido, se presume que está en Alemania. La cara del mundo cuando los políticos y delatores nos intentaron advertir de esta mierda desde hace años y nadie les escuchó. La cara cuando todo el país se encuentra en pánico porque el gobierno perdió su habilidad o legitimidad. La cara cuando esto apenas es el comienzo. Esta es la realidad. Cada canal de Corea habla de este escándalo. Se está preparando una destitución. Esto no es un anime. Repito, esto no es un anime. A continuación recortes de noticias. Titular. Escándalo que involucra un culto chamánico amenaza a la presidente de Sur Corea. Choi Tae-min fue el fundador de una oscura secta llamada la Iglesia de la Vida Eterna. Su hija, Choi Sang-sil recibía reportes detallados de las actividades presidenciales diariamente, dirigiendo las reuniones gubernamentales. Un evento similar no se había visto desde que se acusó a Grigori Rasputin de influir políticamente en el régimen zarista a través de Alejandra Romanov. Desde estas revelaciones se están creando teorías que vinculan el suicidio del antiguo presidente Roh Moo-hyun fue en realidad un asesinato, ya que además le siguió una serie de suicidios de importantes figuras políticas involucradas en escándalos de corrupción. En caso de que les interese, el país está parado por la conmoción. La presidente perdió todo su poder y el Congreso ha establecido un gabinete de emergencia conformado por los partidos principales para manejar el asunto hasta que se resuelva la crisis constitucional. La redención de Park está fuera de discusión, no solo la atraparon otorgando información que involucraba la seguridad del país a un civil sin ningún tipo de autorización legal, sino que además extorsionaba a corporaciones ilegalmente para que le pagasen a sus amigas. Se la destapó como la marioneta de un putísimo culto. Esto es serio porque, como en la pequeña América, aquí también tenemos extremistas religiosas. Una porción importante de los conservadores de ultraderecha consideran el ser cristiano algo obligatorio para ser escogido para formar parte del gobierno, y tratan a los ateos como animales, igual que los americanos. Se vota en masa a los conservadores en cada elección porque se tiene la idea de que cada liberal es un demonio marxista que establecerá un dominio satánico sobre el país y lo llevará a la ruina. Sin embargo, ahora que Park ha sido develada como la seguidora acérrima de un culto demoníaco, hasta los ultraconservas la han abandonado.
El incidente todavía no alcanzó un estatus de noticia mundial únicamente porque la gente está recabando toda la información objetiva posible antes de sacar las antorchas. De momento no se ha encontrado ninguna prueba de que el gobierno norcoreano, ruso o estadounidense hayan tenido nada que ver en el asunto. Estados Unidos se ha pronunciado diciendo que se ha destacado el comportamiento extraño de la presidente, pero decidieron no hacer caso de esto. El feminismo es un asunto importante en Surcorea, la clase de feminismo que promulgan los guerreros de la justicia social, el malo, pero es entendible. Las mujeres lo tienen jodido en lo que se refiere al empleo en el país. Es muy común ver que una trabajadora es despedida de inmediato cuando deciden tomar las bajas por embarazo, y esto es también porque los derechos de los trabajadores en Surcorea son una mierda a menos que trabajes para una de las 10 multinacionales en un escalafón alto o directamente para el gobierno. Park se aprovechó de la idea del poder femenino, pero probablemente este escándalo no afecte al movimiento feminista porque la presidenta era una mierda en su trabajo desde el principio, pero para que tengan una referencia de cómo fue el gobierno de Park, vean estos hilos de hace poco menos de 7 meses. En Corea del Sur se ha declarado oficialmente a los videojuegos como una enfermedad, siendo puesto en la clasificación internacional de enfermedades del gobierno. Se está implementando un programa de curación mandatorio para aquellos infectados por los videojuegos. El 70% de compañías de videojuegos coreanas ha sido vendido a China en menos de un año. La presidente Hembra y su partido están insistiendo fuertemente en la idea de que debemos importar 13 millones de chinos para resolver el problema de natalidad del país. A diario son publicados artículos antivideojuegos en todos los medios de comunicación más grandes junto a una interminable y molesta propaganda neofeminista extrema. Las políticas antijuegos son excusadas, diciendo que hay que pensar en los niños, pero Park redujo el presupuesto de bienestar infantil un 30% para sumarlos a los fondos del Estado. Más de 5.000 personas arrestadas por posesión de hentai incluidos en listas de acosadores sexuales de menores. El 20% de los criminales del hentai son niños. El gobierno está jodiéndole la vida a los adolescentes por ver hentai en línea. Estos niños estarán en listas de acoso sexual de menores por 20 años y no podrán ser empleados en ningún lugar por 10 años. Hay gente en el país que aboga por esta ley diciendo que es buena. El líder de la Unión Europea actual es coreano y quiere implementar estas medidas en Japón. Hay rumores de que se quiere implementar la castración química en delitos relacionados con el hentai en el futuro. ¿Alguien me saca de Corea? 1040 cadáveres fueron descubiertos en Gyeonggi, cerca de la montaña Toan en un área forestal propiedad de un culto. Para ver qué tan retorcidas están las cosas, la policía ya investigó este caso en 2014 pero nunca reportaron los hallazgos. El área forma parte de Fei Town, un sitio donde los miembros de un conocido culto viven en armonía. El culto, la iglesia de Chumbukyo, rinden culto a su antiguo líder, Park Tae-san, quien creen que era Dios. Los cuerpos descubiertos habían sido enterrados en secreto y sin permiso legal. La policía local tenía conocimiento de esto, se realizó una investigación, pero lentamente los detalles se fueron oscureciendo y no se realizó ningún reporte oficial del asunto. De entre los 1040 cuerpos enterrados, 40 de estos no poseían ningún tipo de información que los identificase. Un comité formado para prevenir el daño por parte de organizaciones de tipo sectario ocultista realizó una conferencia de prensa en 2014, pero las evidencias del caso apenas están empezando a surgir ahora. Todos están confundidos por el actuar de la policía, acusándolos de formar partes del culto, o trabajar para este de alguna manera. Un miembro del comité remarcó: "Es imposible de entender. Hay rumores de que alguien poderoso tiene que estar apoyando a la iglesia de Chumbukyo". ¿Recuerdan cuando esto fue relevante? En plan, una agrupación cultista literalmente tomó el control de uno de los gobiernos más grandes del mundo. Fue probado más allá de toda duda, una de las situaciones políticas más locas y polémicas de la historia. Y una semana después todos se habían olvidado.